Qué bueno que está con nosotros una vez más aquí en su programa Llamados a Gobernar. Qué bueno que nos acompaña una vez más. Estamos agradeciéndole a nuestro Padre Celestial, dándole las gracias por esta oportunidad que nos permite nuevamente de estar delante de todos ustedes para compartir las Sagradas Escrituras desde la ciudad de Tel Aviv en Israel. Agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, porque nos brindan esta oportunidad, amados hermanos, de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, con el pueblo del Señor. A ustedes también, amados hermanos, pastores, amigos y hermanos de Libertad para las Naciones Mundial, donde quiera que nos están viendo. Gracias por acompañarnos y esperamos que la bendición del Eterno esté llenando sus vidas. Cada aspecto de su vida, el Señor la esté bendiciendo con su paz, su gracia y su misericordia. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, la insatisfacción. Y hoy, con la ayuda de nuestro Dios, quiero compartirles y hablarles un poco sobre la famosa mujer samaritana. Una mujer que no es de bien ver por muchos en la historia del cristianismo. Quizás con lo que vamos a escuchar hoy cambiemos un poco nuestro sentido o nuestra opinión, mejor dicho, acerca de la mujer samaritana. Nuevamente quiero decirles que yo no voy a contarles la historia porque, le repito, seguramente usted ya conoce la historia. Solamente voy a tocar algunos puntos importantísimos. Y de ahí vamos a entender cómo se desprende la insatisfacción de la mujer samaritana. Porque lamentablemente muchas personas han creído que parte del testimonio de la mujer samaritana tiene que ver con las relaciones sexuales. Y déjeme decirle que en cierto sentido sí es así, pero vamos a profundizar. Vamos a ver por qué es esto así. No vamos a maljuzgarla, que de hecho lo hemos hecho por muchos años, pero vamos a conocer un poquito de la historia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Así que yo le invito en el nombre del Señor que usted me preste de su amable atención y que escuche esto que tengo que compartirle en el nombre del Señor. Primero vamos a ver, amados hermanos, que los samaritanos son un grupo étnico y religioso que se consideran descendientes de las 12 tribus de Israel. Ellos hablan árabe o hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Esto es muy importante, por eso le repito, ponga usted mucha atención. Según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. En el año 926 a.C., las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. Y de esta rebelión surgieron dos reinos, el de Israel en el norte, con su capital en Siquem, que hoy actualmente se conoce como Nablus, y el reino de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. Pero en el año 875 a.C., el rey de Israel, Omri, trasladó la capital a Samaria, y así se ha conocido después del año 875. Ahora bien, en el año 740 a.C., los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel. La Biblia nos cuenta que el pueblo original marchó al exilio y fue reemplazado por gente foránea a quien se le dio cuenta de la religión judía. Se les dio cierta instrucción religiosa similar a la religión judía, casi lo mismo, aunque el pueblo samaritano originado con esta mezcla, escuche esto,
reconocía la Torá como su autoridad, como regla de vida y conducta, pero fue despreciado por el pueblo judío. Escucha bien esto, amado hermano. Quizás esto puede parecernos como, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la insatisfacción de la mujer samaritana tenga que ver con estos aspectos de la historia? Tiene que verlo todo. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran ni judíos puros, ni gentiles. Eran una mezcla. Algo así como mestizos. Algo que para ellos eran vistos con desprecio, porque no eran judíos. Y les repito, ni gentiles, sino eran una mezcla. Y de ahí surge un problema racial para ellos. Y lamentablemente nuestros hermanos judíos los rechazaron, los marginaron, los juzgaron, los criticaron y se separaron de ellos. Obviamente, al hablar de samaritanos estamos hablando, por supuesto, de hombres y mujeres, ancianos y niños. Entonces, ahí ya tenemos un problema racial muy severo entre judíos y samaritanos. La historia registra todo esto, y de verdad, si nosotros dedicáramos un poco de tiempo a estos asuntos tan importantes, en muchos de los casos que la Biblia nos cuenta sobre personas, personajes o historias, narraciones bíblicas, si nosotros estudiamos un poco, de verdad, amados hermanos, cambiaremos el concepto de personas y hasta de cosas que por mucho tiempo nosotros hemos creído, por flojera, por ignorancia, por no querer estudiar, por conformarnos con lo que nos dicen, con lo que siempre nos han enseñado. Y esto es lamentable. Entonces ahí hay un problema racial. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Escuchen esto, porque estos puntos de la historia son muy importantes. Entre el siglo IV y el VIII después de Cristo, la lengua samaritana fue una rama occidental del idioma arameo, usada comúnmente para hablar y escribir, produciéndose entonces la traducción del Targum samaritano. Esto es muy importante. Luego, en el habla corriente cotidiano, fue desplazada por el árabe, y en los escritos fue muy influida por el árabe y también por el hebreo. Aquí también ya estamos hablando de un aspecto cultural, tanto de lengua como de escritura. Escuchen bien esto. Memar Markaj es el texto más importante para los samaritanos después del Pentateuco. Este libro se conoce como el Pentateuco samaritano. Este libro se conoce a nivel mundial, el Pentateuco samaritano, y es la fuente teológica más antigua de la tradición samaritana. Este libro sagrado de los samaritanos nos habla de unos puntos importantes que se los comparto. El número 1, que el Eterno es Dios y no hay nadie como Él. Segundo, que Moisés fue el profeta por excelencia elegido por Dios. Tercero, observar la ley dada por el Eterno a Moisés. Es decir, los samaritanos son guardianes y guardadores estrictos de la ley. El punto número 4, escuche, porque esto le va a sonar familiar. El monte Garizim o Gerizim es santo para los samaritanos, pues lo consideran la casa de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 28, versículo 17. Lugar donde Dios escogió para su santuario. Lo consideraban el ombligo del mundo. Josué 9:37. Todo esto obviamente visto desde el punto de vista samaritano. El punto número 5. Ellos esperaban la venida de El Taef, que significa el restaurador de todas las cosas. Él iniciará la época de la venganza y recompensa. El santuario del monte Garizim será restaurado,
Los impíos serán destruidos y los justos serán premiados, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 32 y versículo 35. Para entender mejor la idea, lea usted del primer versículo hasta el versículo 35. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros conozcamos este trasfondo histórico de los samaritanos. Porque aunque usted no lo crea, se desprenden muchos problemas culturales, escuche, porque ya se lo mencioné, problemas culturales, raciales, teológicos y podríamos decir que hasta bíblicos. Por eso es que cuando nosotros leemos la historia de Jesús y la mujer samaritana, nosotros escuchamos que tanto el Señor Jesús le menciona algunos puntos como la mujer le menciona otros puntos. Y nosotros nos quedamos así como, no sabemos a lo mejor de qué están hablando, pensamos tradición, lo que ya nos dijeron, ¿para qué nos metemos en problemas? Pero debido a ello, a nuestra ignorancia respecto de los hechos, por eso es importante conocer la historia. Y vamos a darnos cuenta que más adelante vamos a entender palabras que Jesús les dijo a la mujer samaritana y también vamos a entender palabras que la mujer samaritana le dirigió a Jesús. Así que es muy importante esto. Según las crónicas samaritanas, la separación de los judíos fue causada por el sacerdote Elí. Escuche esto. ¿Desde dónde se desprende este problema? El sacerdote Elí, que decidió ir a Silo a construir un santuario para rivalizar con los del monte Garizim. Dicen que los propios judíos reconocen la corrupción que reinaba en este santuario, y esto sí lo tenemos registrado en el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo del 12 al 17. Esto es cierto. Aseguran que los sacerdotes de Garizim se opusieron a la designación del rey Saúl, quien luego, como monarca, destruyó el santuario de Garizim de los samaritanos. Dicen que los samaritanos se opusieron tanto a los reyes de Judá como a los reyes del norte. Cuando fue destruido el reino del norte de Israel por los asirios, una parte de los samaritanos fueron deportados. Y cuando regresaron, restablecieron el culto en Garizim. Reconstruyeron el templo del lugar en el siglo IV a.C., pero después fue destruido en el año 128 a.C. por el monarca judío Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo. Su ciudad sagrada es Nablus, antiguamente llamada Siquem o Sicar. Ya en el Nuevo Testamento, en la historia que estamos considerando, ya aparece el nombre de Sicar, donde según Génesis capítulo 33, versículo 18 al 20, Jacob erigió un altar a Dios, y según Génesis 48, 22, fue entregada por él como herencia a su hijo predilecto, José.